Y todo está correcto. Comenzamos entonces. El tema es el capítulo 16, correspondiente a salud y enfermedades. Higiene, salud y agentes patógenos. Si bien el contexto de higiene nosotros lo tenemos asociado a lo que es la limpieza, en realidad va un poco más allá, ya que procura el buen funcionamiento del cuerpo. ¿Y qué es el buen funcionamiento del cuerpo? El buen funcionamiento del cuerpo es la salud. La salud es ello. La salud es el buen funcionamiento del cuerpo o el estado de completo bienestar, ya sea físico, ya sea mental o ya sea social, ¿no? Lo físico y mental va de la mano con lo biológico, que es en lo que nos enfocaremos ahora. Lo social va un poco más allá. En todo caso, la higiene ayuda a preservar la salud. Ese es el concepto en realidad de higiene. No es solamente limpieza, ya que una buena higiene va a ir de la mano con una buena salud. Una mala higiene va a aumentar las probabilidades de enfermarnos. Así también mencionaremos el concepto de agente patógeno. Agente patógeno o patógeno, sencillamente, pato significa enfermedad, es quien desencadena una enfermedad. Y no necesariamente tiene que ser un ser vivo, ya que un virus puede ser un agente patógeno también. Un virus, como este de acá es un virus. Una bacteria, como esta de acá, puede desencadenar una enfermedad. ¿Quién más? Protozoarios, como estos de acá. Parece ser este es un coronavirus. Bueno, estas son las bacterias del intestino, que en realidad no generan enfermedades, pero bueno, pusieron la imagen. Estas son clamidias que pueden desarrollar enfermedades también. Estos son ya lo que termina siendo los ácaros, unos pequeños artrópodos que generan daño en nuestra piel. Estos son hongos. Los hongos también pueden generar enfermedad, sobre todo los hongos microscópicos, ¿no? Y estos son los helmintos. Helmintos o gusanos, que pueden ser platelmintos o que pueden ser nemátodos también. Ellos desencadenan también enfermedades. Están dentro del grupo de los parásitos, ¿no? Todo organismo o virus que desencadene una enfermedad es un agente patógeno. Agente patógeno o patógeno, sencillamente. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. Aspectos que afectan la salud y la calidad de vida. ¿Qué es la calidad de vida? Bueno, afecta aspectos generales como el trabajo, la familia, salud y amigos, ¿no? Nosotros vamos a enfocarnos en la salud sobre todo. ¿Cómo es que uno está más predispuesto a tener enfermedades? Y hay varios factores, factores del entorno, por ejemplo, ¿no? No solo factores biológicos, sino factores de entorno, ¿como cuáles? El sedentarismo y la falta de ejercicio. ¿Por qué? Porque esto llevaría a que tengamos más cantidad de tejido adiposo, más cantidad de lípidos, exceso de lípidos en nuestro organismo. Y el exceso de lípidos a qué lleva? Lleva a la obesidad, ¿no? Y la obesidad va de la mano con múltiples enfermedades, en la cual la circulación puede disminuir, provocando un paro cardíaco, por ejemplo, un derrame cerebral, por ejemplo. El exceso de lípidos es peligroso, así mismo el exceso de glucosa es peligroso, ya que puede provocar una diabetes, por ejemplo. Es así que el sedentarismo y la falta de ejercicio afectan nuestra salud. El insomnio también. ¿Y por qué? Nosotros estamos expuestos constantemente a bacterias y a virus. Es normal. Todo nuestro entorno está rodeado de bacterias y virus, pero tenemos un sistema inmune que nos protege. Si nuestro sistema inmune está ok, vamos a estar bien. Pero ¿qué pasa cuando no dormimos lo suficiente? Que el sistema inmune puede llegar a decaer, ya que uno duerme para conservar energías, ¿no? Para obtener más energías al momento de despertar. Pero si uno no duerme bien, no va a tener energía y el sistema inmune requiere energía. Por lo tanto, ante el insomnio, las defensas van a bajar o el sistema inmune va a empezar a trabajar menos y por ende las probabilidades de enfermarnos van a aumentar. La falta de higiene personal, bueno, como se señala en la primera diapositiva, ¿no? La higiene ayuda a conservar la salud. La falta de higiene no conservaría nuestra salud porque estaríamos más expuestos a bacterias, más expuestos a virus y por lo tanto habría mayor riesgo de enfermarnos si no nos lavamos las manos al llegar a nuestra casa, por ejemplo,
o si no nos aseamos constantemente. Ante el mal aseo pueden aparecer ácaros, pueden aparecer piojos y esto puede llegar a generar un problema. La falta de relaciones interpersonales. Y bueno, esto es relativo, ¿no? Hay personas que se relacionan socialmente más que otras y no relacionarse para nada podría conllevar a tener una enfermedad. Depende. Si esto genera estrés, sí. Y hay personas que cuando no tienen relaciones interpersonales se estresan. Y al estresarse o sentirse mal o sentirse decaído, ese tipo de cosas llevan a una baja de nuestras defensas, ¿no? A la baja de nuestro sistema inmune. Por ejemplo, el estrés no es solo un estado, no es solo un estado mental, es un estado biológico en el que se produce cortisol y el cortisol genera que haya gasto de energía. Uno cuando se estresa gasta energía de más y si gasta energía de más, entonces no va a haber energía para nuestro sistema inmune. Por lo tanto, nuestras defensas van a decaer, ya sea por insomnio, por falta de relaciones interpersonales que conlleva el estrés, o no realizar actividades de ocio o aficiones también conlleva el estrés. Es importante relajarse de vez en cuando para de esa manera nuestro estado mental se encuentre adecuado. Dieta balanceada, bueno, esto es lo mismo que acá, ¿no? Una mala dieta o puede llevar a un exceso de glúcidos, un exceso de lípidos o también a la falta de vitaminas que se requieren muchas veces y que son fundamentales, ¿no? Se requiere poco, pero se requiere. Contaminación ambiental. Contaminación ambiental se da sobre todo en las ciudades, si es que la producción de gases a los que no estamos acostumbrados, quizá a corto plazo no nos haga nada, pero a largo plazo nos puede llegar a afectar bastante, sobre todo las vías respiratorias. Por eso el entorno en el cual vivimos puede afectarnos mucho nuestra salud. Por ejemplo, una persona asmática sería muy malo que viva cerca de zonas donde se encuentran las fábricas, ya que a esta persona le cuesta respirar con normalidad. Consumo de sustancias tóxicas, tabaco, alcohol y otras drogas. Aparte de la generación de dependencia total, ya que uno cuando consume poco a poco, por lo que podría ser el tabaco, por ejemplo, el cuerpo lo requiere. No es solamente un estado mental como se confunde, o no va a bastar con la persona que busque no consumirlo, ya que el cuerpo lo requiere, el cuerpo solicita ese tipo de drogas. Y esas drogas que generan daños graves en distintos órganos. Por ejemplo, el tabaco genera un daño grave en el pulmón y prácticamente todos los adictos al tabaco terminan con cáncer al pulmón, terminan prácticamente con un pulmón destruido, porque esto tiene demasiados tóxicos que alteran el pulmón, es que es a donde está más expuesto. El alcohol. El alcohol igual, generar un daño, pero ¿a qué? El alcohol suele generar un daño al hígado porque el hígado es quien metaboliza el alcohol, es decir, quien lo elimina. Como nuestro cuerpo no produce alcohol, al momento de consumirlo, el hígado se encarga de que ese alcohol tenga que ser eliminado. Si no, nos va a hacer daño. Ahora, si se consume constantemente alcohol, el hígado va a trabajar constantemente hasta que se va a terminar dañando el hígado. Y eso lo conocemos como cirrosis, por ejemplo. Es así que el alcohol produce un daño al hígado y otras drogas, dependiendo de la gran variedad que existe, puede provocar un daño al sistema nervioso, depresión, etcétera, etcétera, alterando bastante, de manera bastante grave nuestra salud. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. Clasificación de las enfermedades. Parece estar un poco lento, voy por esto. Las enfermedades podemos clasificarla de la siguiente manera. Por la rapidez de aparición. Una enfermedad puede aparecer rápidamente. Si aparece rápido, se le conoce como aguda. ¿Rápido en qué sentido? A los días, por ejemplo, a los días de contagiarse de algo, por ejemplo, de gripe o resfriado, hoy nos podemos topar con alguien que tiene gripe y nos resfriamos quizá mañana, quizá pasado mañana. Eso es una enfermedad aguda, de aparición rápida. Y una crónica es de aparición lenta, o sea, le toma tiempo. No va a aparecer a los días, puede aparecer a los meses, puede aparecer a los años, como el caso de la artritis, por ejemplo. La artritis es un deterioro de las articulaciones y no te aparece al año que no es algo que se dé de la nada, sino que poco a poco, mientras se van dañando las articulaciones,
es que se van a ir desarrollando, ¿no? Cuando suele ser una enfermedad que se desarrolla cuando ya uno ya está en la vejez. En el caso del asma, uno ya nace con el con el asma, pero no se desarrolla apenas uno haya nacido, sino que a los meses o incluso a los años recién se desarrolla dicha enfermedad. Y lo mismo con la diabetes, ya sea diabetes tipo 1, en la que una persona no produce insulina, desarrolla la enfermedad, y en el caso de una diabetes tipo 2, cuando la persona por comer mucho azúcar, ya su insulina no tiene ningún tipo de función. Eso es una enfermedad crónica. Aparición rápida, aguda, aparición lenta, crónica. Ahora, vamos a poner acá el desarrollo. No solo es aparición, sino también es desarrollo. Desarrollo rápido, desarrollo lento. Desarrollo lento o progresivo también podría hacerse, ¿no? Ahora, respecto a la duración de la enfermedad aguda, la duración es corta. O sea, uno tiene un resfriado, una gripe, no va a tenerlo por meses, por ejemplo, no por años, sino que se da por días a lo mucho. Por días se mantiene, la duración es corta. En cambio, acá la duración de una enfermedad crónica es larga. Por ejemplo, cuando una tiene diabetes, eso no se va a curar, es para toda la vida. Muchos años, no tiene cura este tipo de enfermedad. Por eso es una enfermedad crónica. La duración es larga. Lo mismo con la artritis. Cuando ya hay deterioro de las articulaciones, no hay cura frente a ello. Lo mismo con el asma. Esas son la clasificación según la aparición. Por la frecuencia tenemos las esporádicas. Esporádicas, ¿por qué se caracterizan? Las esporádicas se caracterizan por una baja, muy baja frecuencia. Muy baja frecuencia. ¿Como cuáles? Como el derrame cerebral, como el paro cardíaco. Quizá enfermedades que han escuchado, ¿no? Pero no se desarrollan en muchas personas, sino en una persona cada millón de personas, por ejemplo, ¿no? En el 0,001% de la población, o 0,001%, 0,002% de la población. Es muy baja la frecuencia de una enfermedad esporádica. Ahora, enfermedad endémica, ¿por qué se caracteriza? El número de casos es bajo. ¿Más bajo que una esporádica? No, no tan bajo, pero constante. Es bajo, por ejemplo, 10 casos o 100 o 100 casos por cada 1 millón de personas, por ejemplo, y constante, se mantiene, no disminuye para nada. Se mantiene, se mantiene. Se mantiene y es parte de zonas. O sea, solo es propio de algunas zonas. No es que se desarrolle en cualquier parte del mundo, solo en algunas zonas, como es el caso de la malaria, la leishmaniasis y la bartonelosis, las cuales están a cargo de vectores. La malaria y la leishmaniasis, por ejemplo, a cargo de mosquitos, mosquitos que solo crecen en zonas tropicales. Por lo tanto, la malaria y leishmaniasis solo se dan en zonas tropicales. En zonas frías nunca te vas a topar con alguien que tenga malaria o leishmaniasis. A eso se le llama endémica. Solo se encuentra en algunas zonas concretas, no en cualquier parte. En este caso, en zonas tropicales, nada más esas enfermedades. Epidémicas. Epidémicas, la frecuencia es alta. Por eso se caracteriza la epidemia. La frecuencia es alta. Pero ese número de casos no es constante. Solo dura un periodo corto de tiempo, no es constante. Por ejemplo, en el Perú en los años 90 hubo una epidemia de cólera. ¿En los años 80 había cólera? No, había muy poco, había muy pocas personas que tenían cólera. Pero en los años 90 aumentaron drásticamente el número de casos. A eso se le considera una epidemia. Hay momentos en los que no hay nada y de repente aumenta drásticamente el número de casos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se logre detener a la enfermedad. Eso es una epidemia. Claro está que epidemia se centra en un país o en países, pero ¿qué pasa si hablamos de más de un continente? Ahí el contexto se engrandece mucho más y ahí ya no hablamos de epidemia.
sino que hablamos de pandemia. El término pan significa más allá, completo, total. Y pandemia es todo el mundo prácticamente, ¿no? Como lo que pasó con el SARS-CoV-19, por ejemplo, ¿no? Esa ya era una etapa de pandemia, no se centraba en países, en un país o en dos países, sino ya en varios continentes. Esa es la clasificación según la frecuencia. Ahora hablaremos acerca de la clasificación según su origen. Según su origen podemos clasificarlo de la siguiente manera. Infecciosas, infecciosas tiene que ver con la aparición de patógenos, o sea, si hay patógenos o agentes patógenos que tienen que ver, a eso se le llama infecciosas. Mientras que las no infecciosas es lo contrario, ¿no? Acá no tienen que ver patógenos. Por ejemplo, la gripe, ¿a cargo de quién? A cargo de un virus, por eso es infecciosa. Ascariosis, a cargo de un nemátodo. Bartonelosis, a cargo de una bacteria. Viruela, virus, cólera, bacteria, peste, bacteria, tuberculosis, bacteria, malaria, protozoario, todas a cargo de un agente patógeno. En cambio, las no infecciosas no tiene que ver un agente patógeno y se dividen en varios tipos. Acá nosotros a lo largo de la clase nos centraremos en enfermedades infecciosas, evaluando cada tipo de patógeno. Bien, no infecciosas entonces. Carenciales. ¿Qué significa carenciales? Que falta algo, que la enfermedad se desarrolla por la falta de algo. La falta de algo que tiene que ver con una mala dieta, ¿no? Que no se consume el suficiente alimento. Por ejemplo, raquitismo. Raquitismo es la falta de qué? Raquitismo es la falta de vitamina D. La vitamina D, ¿de qué se encargaba? La vitamina D se encargaba de la reabsorción del calcio. Una persona que no consume vitamina D no reabsorbe calcio, el calcio no va a llegar a sus huesos y eso va a ser un daño grave. Bueno, eso es el raquitismo. Siguiente, escorbuto. El escorbuto tiene que ver con la falta de vitamina C. ¿La vitamina C de qué se encarga? Se encarga de la síntesis de colágeno, una proteína importante para nuestra piel. Por lo que si no se produce si no se consume vitamina C, no se produce colágeno, nuestra piel se deteriora y se degrada. Eso es escorbuto. Bocio. Bocio es la falta de yodo. Y el yodo es importante para una glándula llamada tiroides, en la cual se encarga de la producción de una hormona importante llamada tiroxina. La tiroxina requiere yodo. Si no hay yodo, entonces genera malformaciones en el metabolismo, malformaciones en el crecimiento. El metabolismo se vuelve lento, la persona puede crecer mucho, puede crecer poco. Entre una de esas tantas afecciones se encuentra el bocio, por la falta de yodo. Serolftalmia. ¿Tiene que ver con la falta de qué? Con la falta de vitamina A. La vitamina A es responsable de la visión. Si no hay vitamina A, la persona no ve correctamente, incluso sus ojos pueden llegar a deteriorarse. ¿Cómo pasa con la seroftalmia? Beriberi. Beriberi tiene que ver con la falta de vitamina B1. Vitamina B1 más también conocida como niacina, que es importante para el metabolismo de la persona. Y si no consume esto, va a haber serias afecciones en una persona, ¿no? Esto era más común en la antigüedad porque no se sabía mucho acerca de la dieta o sobre sus posibles consecuencias, pero ahora ya se sabe mucho acerca de ello, ¿no? Incluso estas vitaminas están a manera de fármacos para que uno pueda consumir y evitar este tipo de enfermedades. Otro ejemplo de enfermedad carencial, por ejemplo, ¿cuál sería? La anemia. La anemia, que es el producto de la falta de hierro, ¿no? Sería otro ejemplo de enfermedad carencial. Pasamos a las siguientes enfermedades llamadas funcionales. Y como indica su nombre, se llama funcional porque algo funciona mal. Por eso se llama funcionales. En el caso de la diabetes, ¿qué está fallando con la diabetes? Y con la diabetes lo que falla es una hormona llamada insulina. En el caso de la diabetes tipo 1, no se produce insulina para nada
Y la diabetes tipo 2, la persona produce insulina, pero ha consumido tanto azúcar que su insulina deja de funcionar y el azúcar se acumula en la sangre, lo cual puede resultar peligroso, ¿no? La diabetes, entonces, fallas de la insulina. Cretinismo. Tanto cretinismo, tanto mixedema, tanto gigantismo, ¿tiene que ver con qué? Tiene que ver con fallos en la glándula tiroides. Es que la glándula tiroides a veces puede ser excesivamente grande, generando crecimiento excesivo, ¿no? Como el gigantismo. O puede ser muy pequeña, generando crecimiento muy bajo, como lo que es el cretinismo. Y bueno, la sordera, que tiene que ver con fallos a nivel del aparato auditivo. Y en el otro ejemplo de enfermedad funcional sería la ceguera, por ejemplo, ¿no? Degenerativas es por fallas en órganos específicos que se van deteriorando poco a poco, como pasa con la arteriosclerosis. ¿Deterioro de qué? Deterioro de las arterias, el cual se suele dar por exceso de grasa consumida. La grasa, en este caso el colesterol, generalmente tapa las arterias y no se puede transmitir sangre con normalidad, haciendo que esta persona pueda darle un paro cardíaco en cualquier momento. Cirrosis ya lo hemos mencionado y tiene que ver con el hígado. El hígado se encarga de metabolizar el alcohol y botarlo, pero si trabaja demasiado se termina dañando y esa es la cirrosis. Y artrosis, que es un tipo de artritis. ¿Esa es una falla en quién? Esa es una falla en las articulaciones. Ocupacionales. Ocupacionales tiene que ver con enfermedades que se desarrollan cuando uno tiene un trabajo específico. Y es que hay enfermedades peligrosas. Como en el caso de las minerías, ¿no? Cuando uno trabaja en minas, está expuesto a metales pesados que uno no está acostumbrado a tratarlo. Como el caso del saturnismo, que es el nombre de la enfermedad que le suele dar a las personas que trabajan en mineras. Saturnismo, ¿por qué se caracteriza? Por el exceso de plomo. Por eso se caracteriza el saturnismo, exceso de plomo. Suele darse ¿dónde? En las minerías. Y la antracosis es el exceso de carbono. Carbono sólido o carbón, lo cual suele encontrarse muchas veces en las fábricas, ¿no? El trabajo de fábricas a las personas antiguamente les solía dar antracosis. Finalmente tenemos a las congénitas. Y las enfermedades congénitas son las enfermedades que dan desde el embarazo, que le da a los fetos desde el embarazo. Y acá van a incluir también a todas las enfermedades genéticas de las cuales he hablado, como es el caso del síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, y sí, no son categorizadas o catalogadas como enfermedades, técnicamente no son enfermedades, pero si alguna vez te preguntan, bueno, estas enfermedades, hemofilia, síndrome de Down, todos los síndromes, lo que es el daltonismo, por ejemplo, están dentro de estas enfermedades congénitas. Hemofilias, polidactilia es otra enfermedad que tiene que ver con herencia mendeliana. Daltonismo, bueno, es el mismo tipo de herencia que la hemofilia. Y el síndrome de Down, si bien no es catalogada enfermedad, encuentra dentro de estas enfermedades el grupo de enfermedades congénitas. ¿Ok? Hasta ahí está todo claro. ¿Tienen alguna consulta? Profesor, quería saber, por ejemplo, hay algunas comunidades que son afectadas por la minería. Ahorita no recuerdo el nombre, pero hay una en la sierra que sus ríos están contaminados con bastante plomo. Ahí también entraría en ocupacionales. Buena pregunta. En este caso, no entraría dentro de ocupacionales, porque la causa no fue la ocupación, no fue el trabajo. Ocupacionales se llama así porque la causa es el trabajo, la causa indirecta, por decirlo así, no es el trabajo. Trabajar en minería es trabajar en fábricas, pero las personas que están afectadas indirectamente por la minería ilegal no están ejerciendo una labor en esas zonas, ¿no? A menos que lo estuvieran haciendo, pero si simplemente están sufriendo ese efecto colateral, por decirlo así, no sería considerada una enfermedad ocupacional,
porque no es parte, no fue parte de su trabajo. Ok, profe, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. A partir de ahora solo nos vamos a centrar en las enfermedades infecciosas, las que son desarrolladas por patógenos. Desde hace mucho tiempo o en la antigüedad, cuando ocurría una enfermedad desarrollada por un patógeno, prácticamente la persona o se salvaba por su propio sistema inmune o se iba a morir, porque ni siquiera se sabía acerca del mundo microscópico. Esto cambia cuando se desarrolla el microscopio, ¿no? Y se descubre que hay seres vivos microscópicos llamados bacterias, las cuales más tarde se descubren que son capaces de desarrollar enfermedades o que han desarrollado todas esas enfermedades que han matado bastante gente. Entonces aparece un científico llamado Koch, el cual genera 4 postulados para describir a una enfermedad infecciosa, específicamente una enfermedad desarrollada por bacterias. Si bien acá tenemos una diapositiva, yo usaré esta de acá, la de la separata, porque creo que se entiende mejor. De igual manera pueden tomarle a ambos captura, ¿no? Pero vamos a ver. Ok, está todo claro. Entonces, en base a los postulados de Koch, resultaron de sus experimentos, ¿no? Él trabajó con una enfermedad llamada anthrax, el cual en la actualidad se usa como arma biológica, pero en esos tiempos era una enfermedad que le daba a los ratones, por ejemplo, ¿no? Tiene 2 ratones, un ratón enfermo y un ratón sano. Enfermo obviamente de la enfermedad anthrax, la cual está a cargo de bacterias o es desarrollada por bacterias. Entonces, ¿qué es lo que hace? Koch lo que hace primero es sacarle sangre, tanto al ratón sano como al ratón enfermo. Le saca sangre y visualiza en el microscopio. ¿Qué te dice el primer postulado? El primer postulado te dice que en el ratón enfermo se van a visualizar bacterias y en el ratón sano no. Así de sencillo. El ratón enfermo va a tener las bacterias que se van a visualizar en el microscopio y el ratón sano no va a tener bacterias. Ese es el primer postulado. ¿Cuál es el segundo postulado? El segundo postulado te dice que esas bacterias son capaces de cultivarse. Las bacterias son capaces de cultivarse como tal. Y es así que vamos a tener que el ratón, a través del ratón enfermo, se cultivan sus bacterias. ¿Y con cultivar a qué me refiero? Bueno, hay una especie de medio sólido donde las bacterias son capaces de crecer. Y crecer es decir, aumentar en número, ¿no? Aumentar en número y se suele contar en colonias. Las bacterias se suelen visualizar como en pequeñas colonias, que son estos azulitos de acá. Y bueno, las colonias son pequeñas esferas. Y así uno visualiza bacterias. La cosa es que el ratón enfermo va a tener bacterias que van a cultivarse y el ratón sano no va a tener bacterias, ¿no? El ratón sano simplemente tenía glóbulos rojos, no tiene bacterias. Eso te dice el segundo postulado, que la bacteria puede cultivarse, debería cultivarse. Tercer postulado, que en realidad son los seguimientos del experimento. Tercer postulado te dice que si agarramos bacterias de este cultivo y lo inyectamos en un ratón, el ratón se va a enfermar. Eso es básicamente el tercer postulado, que si agarramos bacterias y lo inyectamos en un ratón, el ratón se va a enfermar. Y el cuarto postulado te dice que si del ratón enfermo le sacamos sangre, observamos a las bacterias, esas bacterias pueden volver a cultivarse. Pueden volver a cultivarse las bacterias como tal. ¿Ok? Básicamente es ello. Entonces, esos son los 4 postulados de Koch. Acá, regresando a las diapositivas, resaltaremos lo más importante. Primer postulado que te dice que el enfermo o el patógeno debe estar presente en los animales enfermos y en los sanos no debe estar presente. Primer postulado. El microorganismo debe ser cultivado, o sea, la bacteria. La bacteria debe ser cultivado. ¿Y de quién será cultivado? Solo del ratón enfermo, ¿no? El ratón sano no se va a cultivar nada porque este no tiene bacterias en la sangre. Ese es el segundo postulado. El tercer postulado que te dice
Cuando se inyecta, inyectar, inocular es lo mismo, la bacteria en el animal debe enfermarse. El animal es sano, pero ahora le inyectamos la bacteria, el animal se va a enfermar. Parecen que por lógica debería darse todo eso. Claro, en ese tiempo no se sabía acerca de esto. El animal se enferma entonces, y ahora si le sacamos sangre al animal, esa bacteria podría volver a ser reaislada. Claro, acá está el paso intermedio de visualizar en el microscopio, pero el cuarto postulado te dice eso, ¿no? El microorganismo debe ser reaislado, o sea, de esta bacteria, de esta segunda bacteria enferma, debe ser reaislada la bacteria. Eso se cumple con todas las bacterias que desarrollan enfermedades y no, no se cumple con todos. Hay una excepción. Bueno, en realidad hay varias, ¿no? Pero acá mencionaremos a una de las más importantes. La excepción a esto es el sífilis. ¿Por qué? Y es que todas las bacterias no son tan simples como para que puedan ser cultivadas. La gran mayoría sí, pero otras no tanto. Es más difícil su estudio y se requiere otro tipo de técnicas. Pero bueno, básicamente esos son los postulados de Koch. Pasamos a la siguiente diapositiva. Enfermedad infecciosa. Y acá vamos a hablar de conceptos de enfermedad relacionados con la enfermedad infecciosa. Agente patógeno ya sabemos, ¿no? Es el organismo que desarrolla la enfermedad. ¿Qué pasa si no desarrolla la enfermedad? Se le considera avirulento o apatógeno. Este no genera enfermedad. Te dicen, esta bacteria es apatógena. ¿Qué significa? Que es una bacteria que no desarrolla enfermedad, no te va a enfermar, no te va a causar una enfermedad. En cambio, si te dicen, ten cuidado, esta bacteria es patógena, significa que esto sí te va a causar una enfermedad. Patogenicidad. Patogenicidad se refiere, si te hablan, dime algo acerca de la patogenicidad de esta bacteria. Patogenicidad significa si la bacteria causa o no causa la enfermedad, básicamente ello. Te preguntan sobre la patogenicidad de una bacteria, te están preguntando sobre si causa o no la enfermedad. En cambio, virulencia es otro término. Virulencia significa la cantidad de patógeno. Te hablan, por ejemplo, de que tienes alta virulencia. Significa que tienes gran cantidad de virus o gran cantidad de bacterias. Se refiere a la cantidad de patógenos. Te dicen baja virulencia. Bueno, la cantidad de patógeno es menor. Bien. Patogenicidad entonces, si es que desarrolla o no la enfermedad. Ahora, ¿cuáles son las etapas de una enfermedad infecciosa? Las etapas podemos dividirla en tres: incubación, desarrollo y convalecencia. Incubación. ¿Qué significa incubación? Bueno, significa lo siguiente. Nosotros nos enfermamos y al momento de enfermarnos es producto generalmente que nos hemos contagiado de alguien. Nos pongamos que hay una gripe y de esa gripe nosotros, una gripe, perdón, nos topamos con alguien que tiene gripe un día. Nos topamos ayer, por ejemplo, con alguien que tiene gripe y esa persona estornuda, tose, no nos damos cuenta, nos termina contagiando. Inmediatamente nosotros no vamos a tener síntomas, sino que el virus, en este caso, va a ingresar ¿a dónde? A nuestro tracto respiratorio, en el caso de que sea una gripe, ¿no? Ingresa a lo que son nuestros pulmones, a nuestras células respiratorias. Ingresa el virus y poco a poco va replicándose. ¿Hay síntomas? ¿Apenas ingresa? No, no hay síntomas. ¿Cómo se denomina esa parte en la que no hay síntomas? Se le denomina incubación. Acá recién ha ingresado el virus o bacteria a nuestro cuerpo y recién está replicándose. Y mientras más se replica, va aún más, va a aumentar la cantidad de patógeno, ¿no? No hay síntomas, no hay síntomas. Ahora, no hay síntomas, pero lo que sí hay es contagio. O sea, desde la incubación ya se puede contagiar. Tú puedes no tener síntomas de la gripe, pero si vas por ahí y estornudas,
ya estás contagiando al resto, por más que no tengas síntomas. Y eso es lo que pasaba mucho con el COVID. Una persona parecía totalmente sana, pero ya tenía el virus en sí. Era de parte de los conocidos asintomáticos. No tenía síntomas, pero eso no significa que no pudiera contagiar. Lo hacía, de hecho. Así que el contagio comienza desde la incubación. Ahora, el virus de la gripe se va a replicar tanto y va a aumentar tanto de cantidad hasta que ya va a empezar a hacernos daño. Y cuando nos empieza a hacer daño es que van a empezar a aparecer los síntomas. Y la cantidad de virus va a seguir aumentando y mientras más aumente, entonces los síntomas van a aumentar también. Aumenta, 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 aumenta. Y esta etapa donde ya se presentan los síntomas, hablamos de desarrollo. Obviamente hay síntomas, también va a haber contagio, ¿no? Sobre todo acá va a haber contagio. Es ahí la etapa donde durante todos los síntomas se desarrollan. Ahora, ¿por qué el virus deja de replicarse? Puede ser por dos motivos. El primero es porque nosotros tenemos un sistema inmune y el sistema inmune no actúa de inmediato, pero sí se toma un tiempo. ¿Para qué? Para desarrollar anticuerpos. En el caso de una gripe o un resfriado, nosotros ya nos hemos enfermado de ello cuando éramos niños, de tal manera que nuestro sistema inmune ya es capaz de reconocerlo. Así que se toma un tiempo y empieza a atacar al virus, a todas las células que tienen el virus, y poco a poco el virus va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo, hasta que va a llegar a un punto en el que la cantidad de virus sea tan poca, de que la virulencia sea tan baja, que ya no va a haber síntomas. Ese desarrollo de síntomas, desde su aparición a la desaparición, ¿cómo se llama? Se llama desarrollo. Ahora, finalmente lo que es el sistema inmune va a encargarse de eliminarlo totalmente, ¿no? Así el cuerpo va a pasar por una etapa de recuperación, una etapa de recuperación llamada también convalecencia, recuperación, convalecencia, en lo cual los síntomas de la enfermedad van a ser curados totalmente. Quizá uno hubo una fiebre, bueno, el cuerpo requiere descansar para que pueda sanarse de ello. Ahora, siempre es así y no, no siempre es así, ya que nuestro sistema inmune no siempre va a actuar a tiempo. Cuando es una enfermedad conocida es más sencillo, pero cuando es una enfermedad completamente desconocida no lo es, como es lo que como que sucedía con el SARS-CoV-2, por ejemplo, que se dio los síntomas, parecía una gripe normal, pero nuestro sistema inmune no lo reconocía para nada. ¿Y qué provoca eso? Bueno, eso va a provocar que el sistema inmune se tome demasiado tiempo para prepararse contra la enfermedad. La cosa es que el SARS-CoV-2 es como una gripe, es una enfermedad aguda, no te va a dejar mucho tiempo. Es así que se va a replicar el virus, se va a replicar el virus y llega al punto más alto, ¿no? Ahora, acá no va a disminuir, sino que se va a mantener. ¿Por qué? Porque el sistema inmune no está haciendo nada. Se está tomando su tiempo para destruir al virus como tal. Se mantiene hasta que el organismo no sea capaz de soportarlo y eso conlleva una inminente muerte. Es así que los resultados de una enfermedad son estos dos, ¿no? La convalecencia o la muerte en general. Esas son las etapas de una enfermedad infecciosa. Respecto a las formas de transmisión de una enfermedad infecciosa, tenemos lo siguiente. Directa, cuando una persona contagia a otra a partir del contacto personal, ya sea contacto sexual, por ejemplo, contacto cutáneo, o indirecta cuando va de por medio alimentos, cuando va de por medio agua, utensilios, y se termina contagiando de otra persona o contagiando a la otra persona. Zoonosis. Zoonosis es el contagio de animales, pero no cualquier tipo de animal, sino animal de carácter vertebrado. Esto suele ser habitual con lo que son los animales callejeros, ¿no? Porque no tienen una costumbre, son un poco más salvajes y además que son bastante antigénicos porque no los asean. Por eso que hay un riesgo muy alto de que nos contagien una enfermedad. Un perro o un gato callejero producirían lo que es la zoonosis. Las vías de infección directa, ¿cuáles son? Oral o digestiva, al consumir algo. Nasal o respiratoria, como las gripes. Cutánea, como el sarampión, como la varicela. Y sexual, como las enfermedades de transmisión sexual. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta?
Parece que todo está ok. Pasamos a la siguiente diapositiva. Mecanismo de transmisión de las enfermedades. Se puede transmitir de manera directa entre dos personas. La persona que tiene la enfermedad le transmite a la otra, como a través de una gripe. Puede ser un resfriado, hablar, contacto sexual, contacto cutáneo. Esa es una manera directa de transmitirlo. La manera indirecta de transmitir una enfermedad es a través de artrópodos, como ya lo hemos mencionado, ¿no? En la clase de animales, en la cuales hablamos de vector mecánico y vector biológico. El concepto de vector, ¿qué significa? El concepto de vector significa transportador. Un vector es un transportador. La diferencia es que el vector mecánico realiza ese transporte de manera externa y el vector biológico realiza ese transporte de manera interna. De manera interna. Vector mecánico. Como las moscas o las cucarachas. ¿Qué van a hacer las moscas y cucarachas? Estas no tienen parásitos ni desarrollan la enfermedad directamente, solo que como van o están cerca de basurales, cerca de desagües, al dirigirse a esa zona se van a topar con bacterias patógenas, con virus patógenos, tal manera que estos van a encontrarse y transportarlos externamente, porque externamente llevan a las bacterias, llevan a los virus. ¿Hacia dónde? Hacia nosotros. Nos buscan a nosotros las bacterias y las moscas y las cucarachas. Sobre todo se dirigen hacia nuestra boca, porque a través de ahí botamos dióxido de carbono y son como el alimento de ellos. Y por eso buscan contacto con nosotros y de esa manera nos llevan a las bacterias y nos contagian la enfermedad indirectamente. Mientras que los vectores biológicos son transportadores, pero de manera interna. ¿Qué llevan dentro de su cuerpo? Llevan parásitos. Parásitos. Que en la mayoría de los casos suelen ser protozoarios. A veces suelen ser bacterias, pero son parásitos. O sea, apenas nace un chinche, el parásito o quien genera la enfermedad nace con él. El ciclo de vida del parásito es dentro del animal. No sale para nada, salvo cuando el animal deje huevecillos por ahí, ¿no? Caso de vector biológico, vamos a tener ejemplos posteriormente. Tenemos a Triatoma infestans, por ejemplo, o a los mosquitos anópeles, los cuales dentro llevan parásitos que desencadenan la enfermedad de mal de Chagas y malaria respectivamente. Ese es un vector biológico, quien lleva de manera interna a lo que terminan siendo los patógenos. Y zoonosis, algo que ya se había mencionado, ¿no? Es una transmisión entre animales, pero ¿qué tipo de animales? Vertebrados. Cuando es vertebrados, recién es cuando puedes hablar de zoonosis. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Enfermedades virales, obviamente las que son desarrolladas por virus. Y acá tenemos a la gripe, la más conocida de todas, cuya manera de contacto será oral y nasal. En el caso de las enfermedades respiratorias, la mayor desventaja es que su contagio es bastante rápido, ¿no? Una enfermedad respiratoria uno puede contagiarse bastante rápido. Es una enfermedad del tipo aguda. ¿Producida por quién? Producida por un virus de ARN, produciendo tos, produciendo estornudos, ¿no? E incluso produciendo fiebre. Poliomielitis, también producida por un virus de ARN vía de infección oral nasal, ¿no? En este caso, la poliomielitis, por ejemplo, es un virus que termina dañando lo que es el sistema nervioso. Y en el caso de que la persona esté en pleno crecimiento, la poliomielitis como tal puede llevar a que no haya movimiento de las enfermedades de las extremidades inferiores, siendo una enfermedad bastante peligrosa. Por suerte para nosotros se ha desarrollado una vacuna, ¿no? Y todos nosotros estamos obligados a vacunarnos apenas a los meses de nacido contra dicho tipo de enfermedad. Lo mismo pasa con el sarampión. Hay una vacuna también
para la sarampión y se caracteriza por las pequeñas manchas que se tienen a lo largo de toda la piel. Rabia. Rabia, lo cual es una enfermedad que es su vía de infección es a través de vertebrados. Suele ser por zoonosis su vía de infección. Generalmente los suelen tener los animales callejeros, no como los perros y los gatos, que como no tienen dueño, no han sido vacunados contra la rabia y además no tienen ninguna vacuna y son bastante agresivos porque no han sido domesticados, por lo cual nos pueden contagiar dicha enfermedad. En el caso del dengue, ¿qué tenemos? Bueno, el dengue tiene un vector y el vector se llama Aedes aegypti. Por ejemplo, antes de lo que era la pandemia, en el Perú había una campaña contra el dengue, de tal manera que se buscaba eliminarlo, pero no ibas a eliminar al virus como tal, sino eliminarlo centrándote en el vector. Y es que si no hay vector, no va a haber dengue. Por eso se buscaba eliminar dicho vector como tal. Algo adicional acerca de la rabia es que es una enfermedad que ataca al sistema nervioso, ¿no? No hay mucho problema si la mordida es en la mano, la mordida es en la pierna, es bastante curable y no llega a ser peligroso. Pero si la mordida se da cerca a lo que es la cabeza, como puede ser el cuello o en la parte superior, ahí sí se torna bastante peligroso porque el objetivo de la rabia es el sistema nervioso como tal, pudiendo ser mortal si no se toman a tiempo las medidas del caso. Y ya que estamos acá, hablaremos de esto de acá, ¿no? Como el coronavirus COVID-19, que es el nombre de la enfermedad, y que es una enfermedad bastante parecida a la gripe, con el adicional de que hay una sensación de falta de aire. Las personas con esta enfermedad no pueden respirar bien. Métodos de prevención o métodos de profilaxis terminan siendo lavarse las manos con jabón, por ejemplo, ¿no? Lavado constante se volvió una herramienta fundamental para prevenir el COVID-19. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no hay preguntas, pasamos a la siguiente diapositiva. Enfermedades bacterianas. Veamos. Tosferina, una tos bastante impulsiva, bastante fuerte, y está a cargo de Bordetella pertussis, vía de infección oral respiratoria. En realidad, como toda tos, no como toda gripe, no cambia mucho las vías de infección. La fiebre tifoidea, vía de infección oral, a través de los alimentos, ¿no? De los alimentos o del agua. Alimentos que no se lavan correctamente, agua que no se hierve correctamente. ¿A cargo de quién? A cargo de Salmonella typhi. De hecho, cuando buscan certificar a los restaurantes y verificar si es higiénico o no, lo primero que hacen es verificar si se encuentra esta bacteria o no en la comida de los restaurantes, ya que es bastante habitual cuando hay poca higiene que en la comida se encuentra Salmonella typhi, generando problemas en el estómago. Cólera, Vibrio cholerae. De esto tenemos una diapositiva aparte. Lo que decir del cólera ahora, que se desarrolló una epidemia en los años 90 debido a que se consumía agua sin hervir. Y en el agua sin hervir es donde se desarrollaba esta bacteria como tal, Vibrio cholerae. Bartonelosis. Bartonelosis, llamada también fiebre de la orolla o llamada también verruga. Fiebre de la orolla o verruga peruana, una enfermedad bastante significativa para nuestro país porque Daniel Alcides Carrión, que es considerado el mártir de la medicina peruana, estuvo estudiando esta enfermedad. Al no hallar cómo parar los síntomas, hizo algo bastante serio, ¿no? El cual fue inyectarse la bacteria, de tal manera que a través de los síntomas que él sufrió, estudió la enfermedad y eso llevó a que haya un tratamiento. En la actualidad ya hay una vacuna, ¿no? Pero en esos tiempos no existía ninguna vacuna posible y le daba a las personas que trabajaban sobre todo en las minas. No por algo de las minas, sino que ahí abundaba un mosquito. Es que la bartonelosis es producto del el acceso a un mosquito que
lleva externamente a la bacteria, ¿no? A Bartonella bacilliformis. La tuberculosis, la enfermedad quizá más común de entre todas estas, que está a cargo de Mycobacterium tuberculosis. Igual, se contagia como una gripe, de vía oral o vía nasal. Y la sífilis, una enfermedad de transmisión sexual que está a cargo de Treponema pallidum, de la cual tendremos una diapositiva aparte. Pasamos a la siguiente. Bien, acá vemos un poco de lo que son las enfermedades respiratorias, enfermedades bacterianas, perdón. Tenemos el caso de la tuberculosis, la cual parece ser que solo afecta a pulmones, pero en realidad no es así. Aparte de lo que son las bacterias, lo que son los pulmones, perdón, terminan afectando lo que son los huesos, generando un daño grave en el cuerpo en general. Aparte, afecta a lo que son los riñones también, por ejemplo, ¿no? Es así que la tuberculosis, aparte de ser una enfermedad bastante contagiosa, genera un daño bastante grave si no hay un tratamiento adecuado. El cólera. Característica principal del cólera, la deshidratación. Acá lo que sucede es que la bacteria evita que la persona absorba sodio. Y si no absorbe sodio, va a haber poco sodio en su organismo. ¿Y eso qué conlleva? Eso conlleva que elimine demasiada agua. Es así que la persona se va a deshidratar. Y elimina agua por todos lados, ¿no? Elimina agua a través de diarreas, elimina agua a través de vómitos, haciendo que la persona se deshidrate. Y si no hay un tratamiento adecuado, la deshidratación podría llevar a la muerte. Y esta es la enfermedad de la cual se desató una epidemia, ¿no? En los años 90, debido a que no se hervía el agua adecuadamente. Es por eso importante hervir el agua, sin importar qué tan limpia pueda verse. Sífilis. La sífilis, que en este caso es una enfermedad de transmisión sexual, sus síntomas corresponden a la aparición de úlceras en lo que es el aparato reproductor, como puede ser el pene o la vagina, ¿no? También en la boca, como tal. Y aparecen lesiones en todas partes del cuerpo. La cosa con el sífilis es que no, y con la mayoría de enfermedades de transmisión sexual, no porque no haya síntomas significa que la persona no tenga dicha enfermedad. Como ya se les he mencionado, en la etapa de incubación, donde no hay síntomas, pero se encuentra el virus o bacteria, pueden contagiar a otras personas de dicha enfermedad. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esta clase de enfermedades, ¿no? Con la enfermedad de transmisión sexual, sobre todo con ellas porque la mayoría son incurables. La sífilis en este caso es tratable, pero si no se hace algo para curarla, la sífilis sigue avanzando y pasa de lo que son las úlceras a lo que es un daño al sistema nervioso total que puede llegar a ser mortal. Pasamos a la siguiente diapositiva. Enfermedades micóticas. Enfermedades micóticas tienen que ver con los hongos. Y acá los hongos que generan las enfermedades son netamente unicelulares totalmente. ¿Qué se requiere para que un hongo genere una enfermedad? Humedad. Y eso es lo que se termina haciendo en la tiña del cabello o en la tiña de los pies, llamado pie de atleta. Cuando hay humedad, cuando son zonas húmedas que no han recibido el secado adecuado, entonces Microsporum y Candida albicans respectivamente terminarán afectando, en este caso, uno dañando la piel y el otro específicamente dañando el cuero cabelludo de una persona. Para esto están las cremas antimicóticas, ¿no? En lo que resulta algo más peligroso es en la micosis pulmonar aguda, ya que deriva de la absorción de esporas. Y los hongos también producen esporas. Las esporas son células que se dirigen a distintos lugares para tratar de germinar. Bueno, si una persona pasa por ahí, suele darse en zonas tropicales, donde un hongo está produciendo esporas, absorbe estas esporas y de esa manera estas llegan a los pulmones, ¿no? Generando esta micosis pulmonar aguda. Pasamos a la siguiente diapositiva. Enfermedades parasitarias producidas por protozoarios. Y bueno, acá qué vamos a tener.
Entamoeba amibiosis. Entamoeba amibiosis en realidad no es un parásito, es el único protozoario acá de vida libre. ¿Y cómo te das cuenta que no es un parásito? Porque se transfiere a través de vectores mecánicos. Los parásitos se transfieren a partir de vectores biológicos. Bueno, ¿qué tenemos acá? Entamoeba histolítica es esta de acá. De tal manera que se encuentra sobre todo en los estanques de agua. Y un estanque de agua nos podrá parecer bastante limpio, bastante cristalino, pero no sabemos qué tantas bacterias o qué tantos protozoarios, los cuales son microscópicos, pueden existir en ese tanque o en esa caseta de agua. Siguiente es Trypanosoma cruzi. ¿Qué enfermedad genera? El mal de Chagas. El mal de Chagas o tripanosomiasis. De hecho, es la enfermedad que terminó matando a Darwin, ¿no? Es una enfermedad de carácter endémico porque solamente se desarrolla en zonas tropicales. ¿Y por qué se caracteriza? Bueno, tiene un vector biológico. Un vector biológico que se llama Triatoma infestans, la cual es un chinche. ¿Y qué hace este chinche? Bueno, el chinche lo que se encarga es picar a las personas y depositar huevecillos de su parásito, de Trypanosoma cruzi, de tal manera que la persona se termine enfermando. Y si no se controla, esto puede llegar a ser mortal. Ya veremos por qué tipo de órganos afecta. Plasmodiosis, paludismo o malaria. A cargo de protozoarios del género Plasmodium. Plasmodium vivax, por ejemplo, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae. ¿Se encuentra en quién? Se encuentra en un vector biológico también porque son parásitos. ¿Cómo se llama el vector biológico? Es un zancudo. Un zancudo de el género Anopheles. Por lo tanto, este zancudo va, te pica y te genera te transmite a los parásitos, ¿no? Así como el mal de Chagas, el paludismo también es una enfermedad endémica porque solo se desarrolla en algunas regiones y no baja la frecuencia de casos, se mantiene. Pasamos a la siguiente diapositiva. En lo que es la enfermedad de Chagas, aquí hay quien tenemos, aquí tenemos al chinche, ¿no? El chinche tiene ¿qué? Tiene su parásito. El parásito vive ahí. El vector biológico tiene a su parásito que vive ahí. De manera que el chinche va, se topa contigo, fuiste a la selva, por ejemplo, y te genera una picazón. Te genera una picazón y no solo eso, sino que te deposita sus heces. Y en las heces tenemos a quién? Tenemos a los huevecillos de tripanosoma. Los huevecillos de tripanosoma van a pasar más allá de lo que es el tejido epitelial, van a llegar a nuestra sangre buscando a quién. Bueno, tripanosoma busca macrófagos, que son células del tejido inmunitario, del sistema inmune, perdón. O sea, a las células del hígado, busca el vaso y busca el corazón. Es así que si no hay el cuidado adecuado, el mal de Chagas puede llegar a ser mortal, como tal. Malaria o paludismo. Esto está a cargo de las Plasmodium, ¿no? Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, que suelen ser los más generales en nuestro país. ¿Qué tenemos acá? Es un zancudo, así que se entiende más fácil porque va y nos pica, pero al momento de picarnos es que nos termina depositando huevecillos. ¿Huevecillos de quién? Más que huevecillos, larvas de Plasmodium. ¿Esas larvas cómo se llaman? Las larvas se llaman esporozoitos. Es que inicialmente se van a quedar en el tejido muscular, pero van a salir de ahí. ¿Para buscar a quién? Para buscar al hígado. Y en el hígado es donde estos esporozoitos se van a convertir en merozoitos. ¿Y qué son los merozoitos? Los merozoitos terminan siendo pequeños huevecillos, los cuales salen del hígado y van a depositarse ¿quién? Van a depositarse en lo que son los eritrocitos, hasta el punto que los eritrocitos van a terminar explotando. Y si no hay eritrocitos, no hay transporte de oxígeno, siendo bastante peligrosa la enfermedad de la malaria. Ambas, recuerden, son endémicas, enfermedades endémicas. Hasta acá, ¿está todo claro? ¿Hay alguna pregunta? Bien.
Parece que todo está ok. Pasamos a la siguiente diapositiva. Enfermedades generadas por el minto. Sí, con el minto se refiere a gusanos. Por ejemplo, estas dos de acá, ¿qué son? Estas dos de acá son platelmintos. ¿Y esto de acá qué es? Esto de acá es un nemátodo. Y en realidad podríamos inferirlos a partir de la morfología, ¿no? Estos son gusanos planos. Esta es una tenia, por ejemplo. Esta es una fasciola hepática. Este de acá termina siendo un Ascaris lumbricoides, ¿no? Un tipo de nemátodo parásito. Entre los tantos acá, el más conocido quizás sea la tenia solium, la cual nosotros vamos a encontrarlo en el chancho o en el cerdo, y la tenia saginata, lo cual lo vamos a encontrar en la vaca. La enfermedad que desencadena es la teniasis. ¿Y qué consiste básicamente? Bueno, estas tenias se encuentran en carne de cerdo, en carne de vaca. Si nosotros consumimos y no cocemos lo suficiente, entonces adquiriríamos estos parásitos, los cuales se encargan de robarnos nuestros alimentos, ¿no? Porque crecen en nuestro intestino delgado. Ahora, si hablamos de las tenias como tal, es la teniasis, pero si hablamos de los huevecillos de las tenias, estos tienen un nombre, y el nombre es cisticercosis. Los cisticercos son los huevecillos. Así que, ¿en qué consiste esto? Bueno, uno consume carne de tenia, ya sea solium o saginata, y los deposita los huevecillos como tal. La carne de lo que son el cerdo, la que puede tener tenia, solium, o en este caso carne de cerdo puede tener tenia, solium, aparte de tener a la tenia va a tener huevecillos y esos huevecillos nosotros lo consumimos. Si no cocemos lo suficiente la carne, consumimos los huevecillos como tal, de tal manera que esos pueden ingresar y pueden eclosionar teniendo nosotros a la tenia, pero pueden no eclosionar también, o podemos tener una tenia y esa tenia dejar sus huevecillos en nuestro cuerpo. Y esos huevecillos se pueden dirigir a distintas partes de nuestro cuerpo, como el cerebro, por ejemplo, y ahí es donde se torna peligroso. Respecto a los otros tipos de helmintos, como Echinococcus, como Fasciola, como Enterobius, todos estos son platelmintos por si acaso, el único nemátodo es Ascaris lumbricoides. La manera de enfermarse es también bastante similar. Todo va a radicar en que no se cocen los alimentos adecuadamente o que las verduras no se lavan lo suficiente, los vegetales no se lavan lo suficiente. Bien, esa es la razón por la cual uno se termina contagiando acá. Echinococcus granulosus, en este caso es conocida como larva de perro. De hecho, el perro termina siendo el hospedero final de Echinococcus granulosus, como lo veremos en su respectiva diapositiva. Fasciola hepática, lo veremos acá, que provoca la fasciolasis. Ascarilumbricoides, enterobiosus. Frente a todo esto tendremos una respectiva imagen. Comenzamos con la fasciola hepática. Acá vemos el concepto de hospedero. Oye, ya que hospedero es donde se encuentra el parásito. Y puede ser un hospedero de qué tipo. Un hospedero del tipo embrionario o un hospedero final. En este caso vemos una persona o un animal que tiene dicho parásito, hace sus necesidades o deja heces cerca a zonas donde hay vegetación. Entonces, en esas heces es donde se van a encontrar a los pequeños gusanos, ¿no? En este caso, a las fasciolas. Es así que va un caracol y consume a las fasciolas. Y luego se va. Pero este caracol luego va a dejar sus necesidades donde cerca al vegetales, de tal manera que a la hora de venir una vaca, venir a una oveja, va a comer ese pasto de ahí y sin querer va a comer los huevecillos de la tenia también. O puede llegar al ser humano también y de esa manera el ciclo se repite. Esas son las enfermedades parasitarias, al menos teniendo como ejemplo a la fasciolasis. Pasamos a la siguiente diapositiva. La teniosis y cisticercosis.
taeniosis se refiere al gusano en sí, ¿no? Y cisticercosis se refiere a los cisticercos, ¿no? A los huevecillos. Tengamos lo siguiente entonces. El cerdo acá es el hospedador intermedio para Tenia solium. Tenia solium llamada también solitaria, mientras que el ser humano es el hospedador definitivo. ¿Qué tenemos entonces? ¿Cómo comienza esto? El ser humano, el hospedador definitivo, come carne de cerdo con larvas. ¿Y cómo es que es posible comer carne con larvas? Porque no lo cocina lo suficiente. La carne se debe de cocer bien porque no sabes qué pudo haber consumido dicho animal. Es así que consume carne con larvas y esas larvas van a eclosionar en su intestino, ¿no? Apareciendo la tenia como tal, desarrollándose en el intestino delgado y alcanzando varios metros en algunos casos. Luego de eso es que la persona va a realizar sus necesidades cerca donde, para que el ciclo de la tenia suba, cerca a la vegetación, donde puede comer otro cerdo y de esa manera se sigue cumpliendo el ciclo como tal. En lo que es oxiurosis o enterobiosis es cuando hay un contacto, y esto suele ser ya por descuido, un contacto entre la parte anal con la parte oral, ¿no? Y esto es debido a que suele haber gusanos, sobre todo en los niños, o larvas, que no se encuentran normalmente en la boca, pero cuando llegan ahí es cuando se llegan a desarrollar más. Ese está a cargo de, de Enterobius vermicularis como tal. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ascariosis e hidatidosis. Ascariosis tiene que ver con Ascaris lumbricoides, ¿no? Y acá que tenemos, ¿cómo comienza? El humano ¿ingiere qué? Huevos embrionados. ¿De dónde? De vegetales. Generalmente de vegetales. No lava bien los vegetales y consume huevos de Ascaris lumbricoides. Ahora, la persona puede realizar heces cerca a vegetales y de ello, ¿quién va a consumir esos huevecillos que se encuentran en las heces? Bueno, eso lo termina consumiendo otra persona. O sea, acá no hay hospedador intermedio, sino hay un hospedador final, nada más la persona. Acá el ascaris simplemente va a aparecer en el ser humano. Hidatidosis, lo que es considerado como la tenia del perro. Acá el perro es el hospedador definitivo, por eso se llama la tenia del perro. ¿Y qué va a pasar? Ingiere, ¿cómo llega a ingerir el perro y tener a la tenia como tal? Bueno, esto es así porque puede consumir vegetales o consumir alimento en zonas cercanas donde una oveja pudo dejar sus necesidades. En este caso, la oveja es hospedador intermedio. Y en el caso de una persona, la persona lo llegará a consumir, la persona también es un hospedero intermedio. La persona lo llegará a consumir cuando no lave lo suficiente los vegetales. Pasamos a la siguiente diapositiva. Enfermedades parasitarias por artrópodos. Y bueno, esto está a cargo de netamente artrópodos, ¿no? Es una parte de lo que hemos desarrollado en el tema de animales. Y tenemos dos ejemplos principales. La acarosis, conocida también como sarna, lo cual suele darle mucho a los animales de la calle porque no les dan la higiene suficiente o no les dan los cuidados suficientes. También suele darle mucho a los animales salvajes por obvias razones, no se les da a ellos el cuidado suficiente, pero también le da al ser humano y sí, también le da al ser humano. Esto está a cargo de Sarcoptes scabieri. Y bueno, este es un ácaro. Y los ácaros lo que hacen son bichitos bastante pequeños que dejan huevecillos cerca a tu piel, de tal manera que van a eclosionar y van a hacer pequeños huecos para generar espacios. Eso es lo que hacen los ácaros como tal. Y la segunda enfermedad es la pediculosis. La pediculosis está a cargo de los piojos. Los huevecillos de los piojos son las liendres y el nombre de los piojos, el nombre científico es Pediculus humanus. Vía de infección cutánea. Cutánea es contacto piel con piel o vía de infección sexual también.
Este es el caso de los piojos, este es el caso de lo que son los huevecillos, las liendres y cómo va creciendo poco a poco. Y cuando ya son adultos dañan totalmente el cuero cabelludo. ¿Qué es la sarna? Es una enfermedad infecciosa en la cual la piel se va deteriorando poco a poco. ¿Gracias a quién? Gracias a los ácaros, ¿no? Que generan pequeños huecos en lo que es la piel. Bien, esas son las enfermedades parasitarias por artrópodos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y finalmente tenemos lo que es la higiene de las enfermedades infecciosas. Las medidas que se tienen que tomar para evitar enfermedades infecciosas. Higiene pública, higiene privada, profilaxis. Higiene pública, ¿a cargo de quién? A cargo de las autoridades competentes. Higiene privada, de manera personal. Y profilaxis, profilaxis es el conjunto de medidas que se debe tomar para evitar o prevenir la aparición de una enfermedad. En el caso de higiene pública, por ejemplo, usemos como ejemplo lo que es lo que pasó en la pandemia. A cargo de la higiene pública estaba la orden de prohibición de no transitar sin mascarilla. Esa es una medida de profilaxis a cargo de la higiene pública, ¿no? O que es parte de la higiene pública, porque está a cargo de las autoridades que te obligaron a usar mascarilla y que de hecho eso evita el riesgo de enfermedades respiratorias. Higiene privada sería el hecho de que apenas llegues a tu casa, incluso es algo que se debe mantener hasta ahora, ¿no? Apenas llegar a casa se debe lavar las manos inmediatamente porque no se sabe con qué superficie se ha tratado a lo largo del día. Y medidas de profilaxis es el conjunto, un conjunto de medidas que se toman para evitar la aparición de una enfermedad. Y en ese caso tendremos lo siguiente, por ejemplo, postulados de la profilaxis, diagnóstico precoz de la enfermedad. Y diagnosticar la enfermedad es fundamental. ¿Por qué? Porque si diagnosticamos la enfermedad a tiempo, evitamos que una persona se termine enfermando como tal. Y más que evitar que otras personas se enfermen, también evitamos que el desarrollo de la enfermedad acelere, ¿no? Y se torne más grave. O sea, mientras antes descubramos que una persona tiene una enfermedad, más fácil será ayudarla. Si nos tomamos más tiempo, es ahí donde la enfermedad se terminaría tornando más grave. Es por eso que el diagnóstico precoz es importante. La eliminación de los vectores, y esto es para algunos casos, ¿no? Para las enfermedades en las que tienen que participar vectores. Por ejemplo, ahí donde es importante la eliminación de los vectores, ¿como en cuál? Como en la malaria, como en el mal de Chagas, por dar algunos ejemplos. El aislamiento del enfermo. Si aislamos un enfermo, ya sea de COVID-19, como pasó en la pandemia, o ya sea de tuberculosis en la actualidad, evitamos que contagie a otras personas y de esa manera nos da el tiempo suficiente para ayudar a esa persona para curarla y evitar que contagie a los demás, si no sería mucho más difícil curar a varias personas. Protección del sano mediante inmunizaciones. Y esto es para todo tipo de enfermedad infecciosa, ¿no? Para casi todas las enfermedades infecciosas va a haber una vacuna. De esa manera, uno, primero lo que busca al aparecer una enfermedad es una serie de medidas que eviten que la persona se enferme, pero al final el objetivo va a ser siempre una vacuna, como pasó con el COVID-19, ¿no? Durante la pandemia se estaba desarrollando una vacuna para que de esa manera llegue el punto en el que todos pueden ser vacunados y se acabe bueno, más que se acabe la pandemia, se acabe las medidas de prevención sean menos rigurosas y se pueda disfrutar de una cierta libertad. Destrucción de los microorganismos patógenos, obviamente. ¿A cargo de qué? A cargo de inmunizaciones o lo que se puede hacer también es en el caso de los artrópodos, por ejemplo, como lo que pueden ser los ácaros, como lo que pueden ser los piojos, a cargo de fumigaciones. Declaración obligatoria de la enfermedad infecciosa, ¿y eso en qué consiste? Consiste en dar a conocer que se tiene la enfermedad. Claro, siempre y cuando sea necesario, ¿no? Como podría ser con una enfermedad bastante infecciosa, como podría ser la tuberculosis o como podría ser el COVID-19. Cuando una persona se entera que tiene COVID, por ejemplo, dar a conocer a las otras personas con las que ha interactuado que presenta dicha enfermedad para que de esa manera el resto de personas tomen las medidas del caso.
Esto es entonces parte del conjunto de la profilaxis y de esa manera hemos terminado con la clase del día de hoy. Ha sido más corta que el resto de clases, pero nos tomaremos el tiempo desarrollando y explicando las preguntas. ¿Hasta acá tienen alguna duda o consulta? ¿Se ha quedado todo claro hasta acá? En la parte de los ácaros, ¿cómo llegan y se reproducen rápido así en el ambiente? A ver, veamos. En el caso de los ácaros son bichitos que se reproducen bastante rápido y se caracterizan por ser bastante pequeños a pesar de ser artrópodos, ¿no? Entonces suelen encontrarse en varias zonas. En zonas donde hay humedad es donde suelen aparecer los ácaros o zonas donde no hay, o donde hay poca higiene. Entonces, estos que hacen pueden, bueno, puedes pasar por una zona donde no ha sido bien limpia y estos saltan inmediatamente a tu ropa, por ejemplo, ¿no? Y pueden quedarse en la ropa o pueden quedarse en el cuerpo. Si tienes la mala suerte de que saltan a tu cuerpo y se quedan ahí y se reproducen y siguen apareciendo durante toda la parte de tu cuerpo, bueno, ahí lo que queda es ir al médico, porque con un baño no es suficiente para liberarse de los ácaros, es ir al médico, te recetan ciertas cosas para eliminar los ácaros, ciertas cremas y una fumigación completa a toda la casa, ¿no? Porque si una persona ha estado con ácaros, lo más probable es que sus cosas también la presentan. Pero acá lo que les ayuda en generar esta enfermedad sin que uno se dé cuenta, por decirlo así, es el pequeño tamaño. Síntoma principal es el picazón que pueden llegar a generar, ¿no? Picazón y ronchas espontáneas que pueden llegar a salir a lo largo de todo el cuerpo. Aunque puede haber una diferencia entre lo que llega a ser esa sarna y la picazón con algo que es ya normal. Bueno, la picazón suele confundirse, suele haber picazón, por ejemplo, por alergias, ¿no? En el caso de los ácaros, la diferencial que es que la picazón sea constante y a lo largo de la noche se termina potenciando. ¿Por qué? No sé la razón exacta, pero es una picazón constante en la que uno es incontrolable. En cambio, las alergias te aparecen cierto rato y luego desaparecen, ¿no? Incluso hay manchas o ronchas que suelen aparecer por una exposición alta al sol. Y eso igual, ¿no? Aparece, desaparece. En cambio, la diferencia con los ácaros es que la picazón es constante y hasta incontrolable. Sí, porque a veces puede llegar a confundirse si de verdad este es un ácaro o solo es una alergia normal. Claro, en este caso siempre es recomendable si es que se resulta demasiado molesto acudir al médico, ¿no? Y al final él lo que hace es sacar una parte de tu piel, lo que se conoce como biopsia, para verificarlo en el microscopio, ¿no? Que es en realidad lo que te está generando estas molestias o estas picazones, estas ronchas espontáneas. ¿Ok? Si no hay alguna otra duda, pasamos a responder las preguntas. A ver, pasamos acá. A ver. Veamos, la espina bífida se desarrolla durante el embarazo, resultado de una falla del mesénquima que crece entre el tubo neural y el ectodermo superficial. Esta condición es considerada como una enfermedad del tipo. ¿Qué tipo de enfermedad creen que se refiere que es la espina bífida, según el enunciado? ¿Cuál creen que sea la alternativa? ¿Congénito? Génito. A ver, veamos. Franco me dice congénito también. Rodrigo me dice congénito también. La respuesta es congénita. Se desarrolla durante el embarazo. La enfermedad que se desarrolla durante el embarazo es congénito. Claro, en realidad la naturaleza de toda enfermedad que se desarrolla durante el embarazo es genética, ¿no?
pero como surge durante el embarazo, o sea, apenas se da el embarazo, se puede decir, ¿no? Se desarrolla durante el embarazo y no tiene capacidad de coagular la sangre, es hemofilia, pero sabemos que su naturaleza es genética. La espina bífida es también de naturaleza genética, en donde la columna vertebral no cierra del todo y sobresale de encima de la piel. Es algo bastante curioso. Claro, sobresale solo una parte de la columna en realidad, y eso es la espina bífida como tal. Desde que está el embarazo, el feto ya presenta esa espina bífida, por eso se denomina una enfermedad congénita, resultando en una falla del mesénquima, y acá uno no debe confundirse, ¿no? Resultando en una falla del mesénquima, y uno puede decir, ah, ya, el mesénquima está fallando, entonces es funcional, pero no es así. Funcional se refiere a algo específico. El mesénquima no es algo específico. El mesénquima es quien va a dar origen a todo el tejido conectivo. Algo específico es un órgano, por ejemplo, podría ser el hígado, podría ser el páncreas, pero algo muy grande no se cataloga como funcional. ¿Qué crece entre el tubo neural y el ectodermo superficial? Esta condición se considera como una enfermedad congénita. Muy bien. La uno, entonces la respuesta es la B. A ver, veamos a la 2, que es un poco más complicado. La siringomielia al inicio puede manifestarse con dolor en la región cervical, a veces desencadenado por esfuerzos físicos. Luego aparecen síntomas como la afectación de la sensibilidad térmica. Como es progresiva, posteriormente se desarrolla un déficit motor en miembros superiores e inferiores, con una típica amiotrofía llevando una incapacidad funcional motora en estos pacientes. Con base a lo descrito, se deduce que la siringomielia es un tipo de enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedad sería? ¿Cuál creen que sea la respuesta en la 2? A ver, Franco y Rodrigo me dicen la B. ¿Qué dice el resto? ¿Cuál creen que sea la respuesta en la 2? ¿Crónica? ¿Será crónica? Bien, veamos. Acá nos dice, con una típica miotrofía llevando a una incapacidad funcional. Si nosotros no tenemos bien claro el concepto, al leer esto, incapacidad funcional, trataríamos de inferir, ¿no? Incapacidad funcional, entonces funcional, pero no es así. Que lleve la palabra funcional o incapacidad funcional no significa que sea funcional, porque acá te dice incapacidad funcional motora. Lo mismo, ¿no? Funcional es a algo específico. Motora no engloba algo específico. Esto engloba músculos, engloba todos los huesos, así que funcional no va a ser. Por ello, ocupacional, acá no te habla de ningún trabajo, no va a ser ocupacional. Infecciosa, acá no te habla de ninguna participación del patógeno, infecciosa no va a ser. Ahora, ¿por qué crónica? Al inicio puede manifestarse con dolor de la región cervical, a veces desencadenado por esfuerzos físicos. Comienza con dolor la enfermedad como tal. Luego aparecen síntomas como la afectación en la sensibilidad térmica, como que se agrava un poco, ¿no? Como es progresiva, y acá está la palabra clave, ¿no? Una enfermedad de carácter crónica se da de manera progresiva, poco a poco. Una enfermedad de carácter aguda se da de inmediato. Acá es progresiva y lo progresivo corresponde a lo crónico, ¿no? Posteriormente se desarrolla un déficit motor. Déficit motor es que es mucho mayor que un dolor, ¿no? Básicamente no puedes moverte en miembros superiores e inferiores.
llevando a una incapacidad funcional motora. Esto es la falta de movimiento total. Por lo tal, comenzó con un dolor y llevó a la falta de movimiento total. Es por eso que decimos que es crónica. Bien, en la 2 la respuesta es la B, entonces crónica. Pasamos a la 3. En el mundo se ha visto que la tos ferina sucede en ciclos de cada 3 a 5 años y el grado de afectación depende de la edad. Por ejemplo, durante el periodo 1998-2016 la incidencia más alta fue en España, donde casi es común. No obstante, en el 2018 se registró un atípico brote de la tosferina en Guadalajara. Podemos considerar entonces que para España la tosferina representa una, en tanto que para México es categorizada como. ¿Cuál sería la respuesta en la 3? A ver, ¿cuál creen que sea la respuesta en la 3? A ver, Franco y Rodrigo dicen la D. Veamos. Periodo tal, la incidencia más alta fue en España, donde casi es común. En España, donde casi es común. Cuando en un lugar la enfermedad es común, ¿cómo se cataloga? Se cataloga como endémica. Bien, acá quizá la incidencia más alta nos hace dudar, pero no se trata de alta o baja para endémica. Se trata de que sea común para un lugar, es algo propio de un lugar. Cuando hay algo propio de un lugar, endémica. Bien, así que para España va a ser endémica. ¿Y qué hay para Guadalajara? No obstante, en 2018 se registró un atípico brote de tos ferina en Guadalajara. ¿Atípico qué significa? Que de la nada aumentó los casos de tosferina, o sea, no es propio del lugar, es algo atípico. Por lo tanto, a eso lo llamamos epidemia y en la 3 la respuesta es la D. Endemia para España y epidemia para México. ¿Por qué no pandemia? Porque pandemia va mucho más allá de un país. Acá te habla de una ciudad incluso, ¿no? Pandemia, el concepto de pandemia es ya para continentes enteros o para el mundo entero. Así que en la 3 la respuesta es la D. Endemia, epidemia. Pasamos a la siguiente. A ver, ¿cuál será la respuesta en la 4? Que es relativamente sencilla. Seleccione dos características que corresponden a la malaria. ¿Cuál sería la respuesta en la 4? A ver, ¿cuál creen que sea la respuesta en la 4? Rodrigo me dice la E, Franco me dice la C. ¿Cuál será la respuesta? Veamos. La 1, pandémica. La malaria será pandémica. Pandémica es que sucede en todos lados, en varias partes del mundo. Y la malaria no es así. La malaria solo ocurre en zonas específicas, en zonas tropicales. Por lo tanto, pandémica no es. Tampoco es epidémica porque no surge de la nada un brote de malaria. La malaria se da de manera constante en zonas específicas. ¿Y eso cómo la llamamos? Lo llamamos endémica. Así que pandémica no es, sino que es endémica. Y a partir de ahí nosotros nos centramos, ¿no? ¿Será la C o será la E?
que precisamente son las respuestas posibles de sus compañeros. Bueno, veamos, infecciosa o funcional. Y la malaria es causada ¿por quién? Es causada por un parásito llamado Plasmodium, un protozoario llamado Plasmodium. ¿Y cómo se llama la enfermedad que es causada por un patógeno? Precisamente se le llama enfermedad infecciosa. Bien. Funcional es parte de las enfermedades no infecciosas. Y no, pues la malaria es una enfermedad infecciosa. Por lo tanto, en la 4 la respuesta es la E, infecciosa y endémica. La 4 la respuesta es la E. Pasamos a la siguiente. A ver. En la década de 1980, investigadores descubrieron que las úlceras pépticas son producidas por Helicobacter pylori. En la actualidad se sabe que casi la mitad de la población mundial está infectada por esta bacteria. Sin embargo, solo un porcentaje llega a desarrollar las úlceras pépticas debido a ciertos factores como el estrés y los malos hábitos alimenticios. De acuerdo con el texto, en las personas que tienen Helicobacter pylori, pero no padecen de úlceras, las bacterias se estaría comportando como un agente. ¿Cuál sería la respuesta en la 5? A ver, en la 5, ¿cuál sería la respuesta? Franco me dice la D, Sareli me dice la C. Básicamente, a partir de este enunciado podríamos inferir la respuesta. De acuerdo con el texto, en las personas que tienen Helicobacter pylori, pero no padecen de úlceras, la bacteria se estaría comportando como un agente. Si las personas que tienen a la bacteria no padecen de úlceras, entonces la bacteria no está desarrollando la enfermedad. ¿Y cómo se le llama a las bacterias que no desarrollan la enfermedad? Se les llama apatógenas. Bien, en la 5 la respuesta es la C, apatógena, apatógeno, no desarrolla la enfermedad. Acá te habla de precisamente de ello. O sea, la bacteria puede o no puede desarrollar la enfermedad. De hecho, es una bacteria relacionada con la gastritis, ¿no? Cuando una persona no come a sus horas, la bacteria se potencia y te genera la enfermedad llamada gastritis, provocando úlceras. Pero si comes a tus horas y no hay problema con ello, entonces la bacteria no hace nada. Y si no hace nada, ¿cómo se llama? Se llama apatógena. Y eso es lo que te pregunta acá, ¿no? Si la bacteria no produce úlceras, es una apatógena. Así que en la 5 la respuesta es la C, apatógena. Pasamos a la siguiente pregunta. Veamos. Cierto procariota patógeno se transmite de persona a persona a través del aire. Dicho microorganismo se disemina en las vías respiratorias, originándose los primeros síntomas de la enfermedad y la potencialidad de infectar a otras personas. Se puede deducir que la enfermedad mencionada es causada por y que es contagiosa en la etapa D. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta número 6? En la 6. Rodrigo me dice la D, Gladys me dice la D y Franco me dice la A. Veamos. Procariota, desde acá ya podemos inferir cuáles no son, ¿no? Cierto procariota. Y desde que nos dicen cierto procariota, ¿a quiénes descartamos? Descartamos al virus.
Descartamos a la levadura es un hongo es un eucariota. Descartamos al protozoario, que es un eucariota, y tenemos esto de acá. Bien. Se puede deducir que la enfermedad mencionada es causada por, y es una bacteria, obviamente. La cosa es acá, que es contagiosa en la etapa D, y la enfermedad, una enfermedad es contagiosa ¿en qué etapa? ¿En desarrollo o en incubación? Una enfermedad es contagiosa desde el periodo de incubación. No tiene que llegar a desarrollo para ser contagiosa. Desde que tenemos a las bacterias, no tenemos síntomas, que es la incubación, es que la enfermedad ya puede contagiarse. Por lo tanto, en la 6 la respuesta es la C. Desde la incubación es que el patógeno puede puede contagiar a otra persona. ¿Ok? En la 6 la respuesta es la C, bacteria, incubación. Pasamos a la 7, que es sencilla en realidad. La poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa causada por, que destruye principalmente el sistema nervioso central, causando parálisis. La transmisión se produce frecuentemente por vía. ¿Cuál es la respuesta en la 7? Ahora en la 7, ¿cuál es la respuesta? Claro, en la 7 es la A. Poliomielitis lo desarrolla un virus y con eso es suficiente, ¿no? Porque no es ni una bacteria, ni un protozoario, ni un hongo, ni un helminto. Es un virus. Incluso no hay necesidad de saber por qué vía, pero bueno, es la vía oral, ¿no? En la 7 es la A. La respuesta es la A, virus, vía oral. Pasamos a la 8. La 8 ya es un poco más rebuscada. En un centro de salud se han diagnosticado varios casos de dengue, chikungunya y Zika. Las autoridades sanitarias disponen como medida preventiva fumigaciones periódicas con la intención de eliminar a, y bueno, tendrías que hablar de qué vector produce este tipo de enfermedades. Ahora, de acá de esta solo hemos hablado del dengue, y el dengue está asociado a lo que es un mosquito llamado Aedes aegypti. Acá vemos el nombre Anópeles. ¿Anópeles de qué será? Anópeles no es de ninguno de estos. Anópeles es de la malaria y acá no hay malaria. Así que ya de por sí descartamos todo lo que lleve Anópeles. O sea, la A, la C y la E descartado, porque eso es malaria. Tendríamos la B y la D. Género Aedes, género Aegypti. ¿Cuál está mal? Está mal la B, porque género aegypti no existe. El mosquito se llama Aedes aegypti. Por lo tanto, el género del mosquito es Aedes, el primer nombre. Género aegypti no existe. Siendo así que la respuesta es la D. Claro, la respuesta a la D sería para el dengue, según lo explicado, pero chikungunya y Zika, que son otras enfermedades generadas por mosquitos, también se encuentran dentro de este tipo de mosquito, perdón, lo genera dichas enfermedades. Así que en la 8 la respuesta es la D, los mosquitos del género Aedes. Pasamos a la 9. A ver, la toxina del Vibrio cholerae provoca inhibición de la absorción de sodio. Mycobacterium tuberculosis solo puede infectar los pulmones del paciente. En un examen de sangre se podría detectar presencia de Bartonella bacilliformis y el agente patógeno causante de la sífilis puede ingresar por vía sexual y oral. Según los enunciados, ¿cuál creen que sea la respuesta en la pregunta 9?
A ver, la 9 me dice Rodrigo la E. Gladys me dice la 9, la B o la C. No, pues una sola respuesta. No me van a poner dos. Tienen que arriesgarse al menos con una respuesta. Veamos. La toxina del Vibrio cholerae provoca inhibición de la absorción de sodio. Y eso es cierto. Como no se absorbe sodio, entonces el cuerpo no tiene sodio y siempre hay recuerden esa cuestión del movimiento de sodio con el agua, ¿no? Si hay poco sodio, entonces se va a eliminar bastante agua. Es por eso que la persona tiende a deshidratarse. La uno es verdadero. De por sí, la uno es verdadero, ya descartamos estas tres, ¿no? Tenemos estas dos de acá nada más. Y las preguntas de verdadero y falso son así, ¿no? No necesariamente tenemos que saber las cuatro para llegar a la respuesta. Con una o dos es suficiente a veces. Tenemos este de acá. Micobacterio en tuberculosis solo puede infectar los pulmones del paciente. Y eso es falso. Aparte de los pulmones también infecta los huesos. Y bueno, acá ambas dice falso. En un examen de sangre se podría detectar presencia de Bartonella bacilliformis. Y eso es cierto. Bartonella afecta a lo que es la sangre. Y en ambos dice verdadero. O sea, incluso si no supiéramos la respuesta de estos dos, en ambas alternativas posibles dice lo mismo. Quedándonos la cuarta. ¿El agente patógeno causante de la sífilis puede ingresar por vía sexual y oral? Y la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual. No es una enfermedad que se transmita de vía oral. Así que en la 4 es falso. Quedando como respuesta total la alternativa A. Bien, en la 9 la alternativa es la A. 9 la A. La sífilis es la vía sexual, netamente sexual. A menos que haya llagas en la boca, pero eso ya dejaría de ser oral, ¿no? Transmisión oral se refiere a que comas algo. A eso se refiere transmisión oral, ¿no? O sea, que una persona come algo y tú lo consumes, si te contagias, significa que hay una transmisión oral. A eso se refiere transmisión oral. En la 9 la pregunta es la respuesta, perdón, es la alternativa A. Vamos a la 10. Paciente masculino, 37 años, quien requiere cefalias. Cefalias es dolor de cabeza, por si acaso. Dolor abdominal y diarrea. Hace 2 días tiene fiebre, por tal motivo acude a emergencia. Según los síntomas, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? ¿Qué enfermedad creen que se trate según estos síntomas? ¿Cuál creen que sea la respuesta en la pregunta 10? En la 10 me dicen, cólera. Y podría ser, en realidad podría ser cualquiera, ¿no? Pero la cuestión es siempre verificar los síntomas más resaltantes. El cólera no va de la mano con fiebre. El cólera no presenta fiebre. Y acá te dice 2 días fiebre. Y eso no es algo común. Puede tenerse fiebre, pero acá la fiebre es recurrente. 2 días es bastante. Por lo tanto, tiene que ser una enfermedad que se caracterice por la fiebre. ¿Y cuál de estas será? Es esta de acá. Tifoidea, conocida también como fiebre tifoidea. Por algo se llama fiebre tifoidea, ¿no? Porque se caracteriza por este tipo de consecuencia. Es así que en la 10 la respuesta es la B. Algo rebuscada también, pero tienen que ser bastante incisivos a la hora de tratar de inferir esto, ¿no? En la 10 la respuesta es la B. Pasamos a la 11. A ver, la 11 también es algo rebuscada. Plasmodium falciparum sabemos que es malaria, ¿no? Pero acá no nos ponen malaria, nos ponen el mosquito que genera dicha enfermedad. Plasmodium falciparum anopheles. 1C. Triatoma infestans es el quien genera el mal de Chagas. Y eso se da en donde? En una transfusión sanguínea. Por eso en la 2, la D. Histoplasma capsulatum. Bueno, acá por descarte, ¿no? Cuando sepamos los dos primeras es suficiente. Histoplasma capsulatum es un tipo de hongo que genera la enfermedad de hongos en los pulmones a través de inhalación de esporas, 3B. Y Candida albicans es quien genera el pie de atleta, ¿no? 4A. Por lo tanto, en la 11 la respuesta es la A. La 11 la alternativa A. Pasamos a la 12.
Es un agente patógeno cuyo macho muere después de la cópula y la hembra excava en la epidermis con el fin de desovar, provocando lesiones y prurito que se intensifica durante la noche. La descripción hace referencia a ¿cuál creen que sea la respuesta en la pregunta 12? Veamos, en la pregunta 12 tenemos qué pedículos es el piojo, ¿no? Que genera el daño al cuero cabelludo. Este Vitrurius pubis, como dice el nombre, pubis se refiere a púbico, es el que genera, bueno, más que daño o se encuentra en el vello púbico, puede encontrarse ahí. Histoplasma capsulatum, ya lo hemos visto acá, es quien genera daño a los pulmones, es un hongo. Microsporum es otro tipo de hongo, por ejemplo. Mientras que Sarcoptes es el nombre científico del ácaro, y el ácaro es quien genera este tipo de afección, ¿no? Excavación en la epidermis, daño en la epidermis, generando lesiones, generando picazón, ronchas, etc. Prurito es el nombre de que se le da a las ronchas, a eso que sale espontáneamente y que genera picazón. Bien, en la 12, entonces la respuesta es la B, Sarcoptes. Vamos a la 13. Existen diferentes casos de enfermedades donde los agentes patógenos tienen hospederos definitivos e intermedios. Por ejemplo, en la fasciolasis, los hospederos definitivos e intermedios serían respectivamente, esto es más rebuscado porque te habla de una enfermedad en específico. Y en la fasciolasis, el hospedero definitivo, ¿cuál es? El hospedero definitivo puede ser el ser humano o puede ser una vaca también. Y el intermedio, recordarán según la imagen, es un caracol, pero acá no dice caracol en ningún lado. Bueno, acá sí, pero bueno, el caracol corresponde al grupo de los gasterópodos. Gasterópodo o caracol es lo mismo. Aunque igual podríamos usarlo por descarte, ¿no? Cetáceos son las ballenas, ninguno va a ser. Una rata no hemos mencionado. El ser humano, y acá podríamos confundirnos. Pero bueno, es algo rebuscada la pregunta. En la 13 la respuesta es la D. 14. Con respecto al ciclo de vida Echinococcus granulosus, agente patógeno causante de la hidatidosis, la tenia de perro, identifica el enunciado correcto. Esto es aún más rebuscado todavía, porque te habla sobre cosas que no hemos visto en la imagen. ¿Se forma quiste hidatídico en el hospedero definitivo? No, se puede formar en cualquiera. ¿El perro es el hospedero intermedio? No, se llama crenia de perro porque el perro es el hospedero definitivo. ¿Un herbívoro es el hospedero intermedio ocasional? Tampoco, acá no hay herbívoros. ¿Un embrión se fija en el intestino y desarrolla de forma adulta? Tampoco. Acá en la 14 la respuesta es la E. A partir de la escólice se desarrolla de forma adulta. Esto sí era la pregunta más rebuscada de todo el cuestionario. En la 14 es la E, la respuesta es la E. Pasamos a la 15, que ya es más sencilla y es la última pregunta. La profilaxis es un conjunto de medidas para prevenir la aparición de una enfermedad. Así, por ejemplo, rociar con insecticidas ayuda a detener la proliferación de moscas que puede contribuir a la propagación de fiebre tifoidea y cólera. En cambio, esta profilaxis, o sea, esto de acá, no ayudaría a prevenir, ya que dicha enfermedad se transmite vía. ¿Cuál creen que sea la respuesta en la 15? Rociar con insecticidas ayuda a detener la proliferación de moscas que puede contribuir con la propagación de enfermedades, ¿no? Pero ese tipo de profilaxis, ¿a qué no ayudaría? Franco contestó, la respuesta es la B, ¿no? Sífilis. El resto se transmite por vectores, así que si utilizas fumigación, insecticidas, vas a matar a los vectores, pero sífilis no funciona con vectores.
Por lo tanto, no ayudaría a prevenir sífilis y ya sabemos que es un tipo de enfermedad de transmisión sexual. Muy bien. La respuesta 15 es la respuesta B, la letra B. Y de esa manera finalizamos con la clase de hoy. Espero que haya quedado claro gran parte de la clase y ya nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego.